Buenos días a todos. Soy Araceli García Nombela, la secretaria general de la Asociación Tecniberia. Queremos agradeceros de nuevo vuestra confianza en la asociación, en la que integramos a casi un centenar de empresas, lo que suponen casi 70.000 trabajadores. Esta mañana vamos a contar con tres entidades que nos van a ayudar a conocer un poquito más sobre los gemelos digitales. Contaremos con Building Digital Twin Association, con nuestros asociados IDP y CEMOSA. Estarán con nosotros Eduard, Sergio y Gloria. Voy a dar la palabra antes de nada a Fidel San Emeterio, que es el coordinador del grupo de trabajo BIM de Tecniberia y Gemelo Digital, y ha sido el impulsor de este webinar y otras muchas novedades que os podrán contar. Fidel. Gracias, Araceli. Buenos días a todos. Hoy vamos a desarrollar el penúltimo webinar que tenemos planificado este año en el grupo de trabajo de BIM y Gemelos Digitales de la asociación. Os adelanto que el 14 de noviembre realizaremos el último webinar de este año y será Javier Lozano quien nos hable sobre la implantación de BIM en ADIF y en ADIF alta velocidad. O sea que os emplazo al siguiente webinar también, pero hoy tenemos la suerte de contar con tres especialistas. Está Eduard Loscos, que es presidente de la Asociación de Gemelos Digitales en Edificación y que nos va a dar, yo creo que una visión conceptual sobre los gemelos digitales, sobre la propia asociación, su origen, sus realizaciones, sus publicaciones, que por cierto yo conocí a la asociación a través de alguna de sus publicaciones, no sé, hace un año y medio o cosas así, y son muy, muy recomendables. Y luego, pues seguro que nos comparte algunos ejemplos y reflexiones sobre cuál es la situación de implementación de los gemelos digitales en nuestro sector, con una visión, digamos, más conceptual de todo ello. Y posteriormente, Sergio y Gloria, Sergio de IDP y Gloria de CEMOSA, nos van a exponer dos casos prácticos de gemelos digitales. Uno, el del gemelo digital del puerto de Avilés, en el caso de Sergio, y Gloria nos hablará sobre el gemelo digital Zenbox de un edificio concreto. Entonces, les agradecemos muchísimo a los tres su participación y le damos ya paso a Araceli cuando quieras para iniciar las presentaciones. Muy bien, antes de comenzar, recordaros que a lo largo de todas las presentaciones que nos van a hacer, podéis hacer preguntas y respuestas. En la parte de abajo tenéis un icono que luego en el coloquio se las plantearemos a los tres ponentes. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar con Eduard Loscos, que es gestor de I+D con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de negocio de varios mercados, desde las TIC, la comunicación y el diseño y la optoelectrónica, la transferencia de tecnología y la industria AECO, así como también tiene una sólida formación científica, es licenciado en Ciencias Físicas con especialidad en óptica y máster en Ingeniería Ambiental. Y ha participado en una gran cantidad de proyectos europeos. Pues sin más, cuando quieras, Eduard. Pues muchas gracias, Araceli. Justo diría el vecino empezó a hacer obras ahora. O sea, espero que se quede tranquilo. Si no me pondré los cascos para que no llegue a mayores. Sí, voy a ponerme los cascos. Se ve que estaba esperando el webinar para Para empezar. comenzar. Pues si no os importa. Nada, la presentación tuya se ve perfecta. ¿Sí? Vale, Sí. perfecto. Bueno, pues disculpadme, la presentación está en inglés porque, como sabéis, la BDTA, la sede está en Amberes, en Bélgica. De hecho, la idea de fundarla en Bélgica fue precisamente para estar muy cerca del corazón de la Comisión Europea y poder precisamente trabajar en tema de policies como comentaré más adelante, ¿no? Entonces, primero, déjame empezar por precisamente eso, ¿no? ¿Quiénes somos en la BDTA y qué relación tiene con IDP? ¿Vale? Al final, la BDTA es una non-profit que creamos en el 2020
en Amberes, como comentaba. No fue fácil con la situación del COVID, pero lo logramos. Y sobre todo con una visión de permitir una coordinación de lo que entendemos que ha de ser un decision taking muy holístico, muy de multicriterio, a través del ciclo de vida de los edificios. Aquí entenderíamos que es el AECO, es el Architectural Engineering Construction Operation and Ownership, o sea, incluyendo a toda la cadena de valor de los stakeholders, de los actores implicados. Va- by, ¿no? O sea, a través de duplicar el building stock a nivel como mínimo europeo, ¿no? Con lo cual es una visión muy amplia, una misión de generar, dijéramos, el framework o el marco a nivel regulatorio, a nivel de estandarización, a nivel de incluso de definiciones, porque yo creo que a día de hoy hay una gran pelea con las definiciones, como apuntaré un poco más adelante, ¿vale? Entonces, al final, por eso vimos la necesidad de crear la BDTA, ¿vale? Y la BDTA, de hecho, sale el origen, es el proyecto Sphere. El proyecto Sphere es un proyecto europeo del Horizonte 2020, es el primer proyecto europeo que hablaba de gemelos digitales en el entorno construido, en el built environment. Y claro, como estábamos, yo siempre lo digo, estábamos con el machete, ¿no? Haciéndonos preguntas en el 2017 de qué es un gemelo digital, cómo lo aplicamos al mundo de la construcción, pues al final generamos mucho open knowledge y vimos que la BDTA podía ser un mecanismo para que todo ese conocimiento que se iba generando pues no quedase en saco roto, ¿no? Como a veces pasa desgraciadamente con muchos proyectos europeos. Entonces, aquí, de hecho, la página web del Sphere todavía sigue activa, ¿vale? Pero bueno, en principio hablábamos con la voluntad de generar un Digital Twin Environment. Después me referiré a lo que es un Digital Twin Environment o cómo se está adaptando en lo que debería ser el futuro estándar de europeo. Al consorcio, un consorcio de 18 partners, ¿vale? Que incluía pues, a nivel europeo, desde el BTT, el TNO, ¿vale? Como representantes más académicos o universidades como Galway o en el caso de España, pues tenemos Eurecat o empresas muy grandes del grupo, como puede ser, del grupo me refiero de ingeniería, como puede ser empresarios agrupados. Entonces, en el proyecto Sphere, al final lo que era los ejes, ¿vale? Al final, evidentemente, era desarrollar ese Digital Twin Environment, pero evidentemente, dentro de lo que es la BDTA, generamos 4 ejes muy claros, que sobre todo es el generar la comunidad, ¿vale? Al final es una tecnología nueva, sobre todo cuando estamos hablando de los 2017-2018. Entonces era poder generar esa comunidad, enlazar con gente y diferentes tipos desde empresas, universidades, clientes finales que podrían estar o administraciones públicas, de manera que pudiéramos empezar a generar esa comunidad, generar metodologías con definiciones, con nuevos roles, generar publicaciones, incluso en el futuro generar futuros trainings y al final otra vez comunidad, 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 ¿no? Entonces la publicación, esta es la primera publicación y que fue un poco como el pistoletazo de salida de la creación de la BDTA y que yo creo, no solo creo que es plenamente vigente, sino que realmente es, yo creo que el documento principal en el cual nos hemos basado para generar el estándar de europeo. Generar es un work in progress, ya lo veréis. Ya lo mencionaré más adelante, pero sí que es verdad que para nosotros ha sido un poco el pal de palle, el eje central, ¿no? A nivel de las definiciones. Y están basadas sobre todo en la taxonomía de Michael Greaves, haciendo un estudio del arte en aquel momento de cómo estaba la implementación del BIM, que de hecho estaba con la 19.650, con la ISO, el primer documento, y mirando también en otros campos que se estaba haciendo a nivel de gemelos digitales como manufacturing. Entonces, extrayendo un poco de lo que hay en esa publicación, precisamente eran los orígenes, ¿no? Del Digital Twin. Y aquí es donde yo creo que es muy importante tener claro que realmente es un concepto muy nuevo, pues salió de Michael Greaves
en un congreso de Product Lifecycle Management en el 2002, ¿vale? Donde empezó, de hecho en aquel momento ni tenía ese nombre, ¿vale? Pero sí que empezó ya a generar el concepto de generar un mirroring, ¿no? Generar un gemelo, bueno, un gemelo digital que te está haciendo una réplica digital de la realidad y que estás vinculando un modelo digital con la información de los sensores, que vamos a llamarlo el IoT. Con lo cual, además, no es una representación estática, porque evidentemente tienes la información de los sensores y además va evolucionando como a través del life cycle, a través del ciclo de vida de ese producto conectado. ¿Vale? Eso de producto conectado, evidentemente es muy de manufacturing, pero se puede aplicar a cualquier tipo de asset, cualquier tipo de activo, incluido, evidentemente, si nos vamos a otras asociaciones más generalistas, como puede ser la Digital Twin Consortium, tienen ahora mismo, creo, tienen ya 6 o 7 verticales y uno de ellos, por ejemplo, es healthcare, ¿vale? O natural resources. O sea que al final lo podemos aplicar el concepto digital twin a cualquier, cualquier realidad. A nivel de los primeros pasos tecnológicos, sí que es verdad que fueron sobre todo en aerospace, en defensa aerospace, en aeroespacial, generando lo que llamaríamos más, por ejemplo, este primer paper que salió al final era sobre todo mantenimiento predictivo. O sea, yo diría que son los primeros pasos siempre fueron a partir de allí. Sí que es verdad que, por ejemplo, a día de hoy, por ejemplo, esto es cogido de Lockheed Martin, ¿vale? Que son los principales proveedores de defensa a nivel de Estados Unidos, donde ya hablan de diferentes niveles de maturity, de madurez, pero evidentemente esto no es algo que haya sido adoptado por la comunidad, ni siquiera a nivel de defensa o de aerospace. Pero sí que es verdad que eso ya nos demuestra que dijéramos que el nivel de madurez es diferente al que nos podemos encontrar en el sector de la construcción. De hecho, la primera ISO que podemos encontrar a nivel de gemelos digitales es en manufacturing, ¿vale? Que es esta ISO, salió en el 2021, en el cual simplemente hace una overview y postula los principios generales. Sí que es verdad que esta ISO realmente, la primera vez que me la leí me sorprendió mucho, porque con nosotros precisamente, y digo nosotros poniéndonos en el sector de la construcción, venimos muy influenciados por lo que es el BIM, por lo que es la representación 3D, por lo que son los planos 3D y a partir de ahí conectarle unos sensores y muchas veces el gemelo digital lo vemos desde ese punto de vista. Si nos vamos a gente trabajando en redes, en utilities, o incluso en manufacturing, muchas veces lo ven simplemente como un simulador avanzado, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, en manufacturing yo pensaba que iría más centrado a lo que es hacer un digital twin de un producto. Si yo estoy fabricando coches, pues tener un digital twin del producto, cosa que no niegan el anexo que pueda llegar a ser. Pero sí que es verdad que el Digital Twin, desde el punto de vista de esta ISO y de manufacturing, está muy orientado a lo que es el propio proceso constructivo, ¿vale? Cosa que es algo que también hay que hacer. Entonces, ejemplos de Building Digital Twin Environments. Yo creo que aquí es importante llevarlo con ejemplos, aunque sean muy genéricos, de cómo entendemos que ha de ser el gemelo digital en la construcción. Y para ello ponemos un poco el tip of the spear que comento aquí, ¿no? La punta de lanza que sería en el caso de data centers, ¿vale? Yo creo que es uno de los lugares, dijéramos, o de los tipos de activos que podemos encontrar con una digitalización más avanzada. Donde tienes simulación, evidentemente tienes el BIM, tienes todo el tema de inventariado, tienes todo el tema de Bill of Materials, tienes todo el tema también de monitorización, incluso puedes llegar a tener simulaciones avanzadas como con Computer Fluid Dynamics, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que es lo más cercano que podemos encontrar a día de hoy, al menos en el mundo de la edificación, donde tienes todos esos System Integration. Sí que es verdad que a día de hoy son, como puede pasar en otros sectores, como puede ser en minería o en oil and gas,
que son suites cerradas, que sí que es verdad que te hacen esa integración de sistemas, pero evidentemente estás yendo a un único software provider, ¿no? Que te hace esa integración, pero evidentemente estás un poco atado de pies a manos a nivel de poder compartir datos. Otra cosa es que dijéramos, en este tipo de sectores, como puede ser minería o oil and gas, compartir datos no es algo que tengas muy, dijéramos, como algo que quieras hacer. Pero si nos vamos al mundo de arquitectura, nos vamos al mundo de urbanismo, al mundo de infraestructuras, de movilidad, evidentemente compartir datos es algo que hay que tener muy presente, y también la ética y la privacidad de cómo compartes esos datos, evidentemente. Entonces, a nivel de Systems Integration, yo creo que es muy importante ver cómo pasamos, cómo hilvanas todo ese thread, ¿no? Todo ese hilo de datos desde el diseño hasta la Operation and Maintenance, ¿vale? Cómo utilizas eso para Intelligent Trading Systems, cómo puedes hacer búsquedas semánticas, o sea, porque al final es muy importante también que todos esos datos, si son estructurados, tú seas capaz de hacer queries. Y cuando digo tú, me refiero a cualquier persona que tenga un tipo de vinculación con ese activo, ¿no? Evidentemente juntando el 3D con el IoT, que es lo que muchas veces nos encontramos a nivel de gemelos digitales desde el punto de vista de la construcción, y pues juntando con Bill of Materials, Material Passports, Lifecycle Assessment, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a nivel de predictivo, yo creo que es muy importante poder empezar también a incluir dentro del gemelo digital el punto de vista que, como os decía, si nos vamos a alguien de Smart Grid, lo tiene su punto de vista de lo que es un gemelo digital va a ser puramente simulación, ¿vale? Y el 3D, por ejemplo, es que ni lo quiere, porque es que lo considera que es totalmente superfluo. Entonces, para ellos poder generar un gemelo digital en el cual puedan adaptar el control, puedan hacer predicciones de la demanda, etcétera, etcétera, o temas de risk assessment, test de futuros, de escenarios futuros. Todo eso es súper importante desde el punto de vista más predictivo, desde el punto de vista más de simulación. Después está lo que os comentaba, el hecho de que, basado también en la taxonomía Michael Gris, los gemelos digitales han de ser capaces de poder ser agregados, ¿vale? Entonces, evidentemente, en función de en qué jerarquía estás mirando, no es lo mismo un Urban Digital Twin que un Building Digital Twin que un Digital Twin de producto, ¿vale? Al final son tres jerarquías, pero que evidentemente pueden estar enlazadas y puedes construir un agregado vertical, o simplemente puedes compartir diferentes ciudades o diferentes edificios, gemelos digitales de edificios, y sobre eso hacer un clúster de edificios que pueden llegar a ser un distrito, o simplemente estás comparando diferentes assets, ¿vale? Para sacar conclusiones en algo concreto. Eso, por ejemplo, en manufacturing se entiende mucho. Si yo produzco 1000 Seat Alteas, pues si tengo una instancia de cada Seat Altea, yo puedo hacer queries agregadas a todo lo que está pasando en esas 1000 instancias, ¿no? Bueno, aquí veis ejemplos también de lo que serían los Local Energy Communities, y cómo eso también, esa agregación, nos puede permitir gestionar mejor lo que serían los distritos, las redes, las utilities. Yo creo que no tenemos tiempo para el vídeo, y como después ya Sergio mostrará ejemplo, igual que Gloria, yo creo que ya con ello podemos seguir. ¿Vale? Os pongo sí, un ejemplo muy somero de otro proyecto europeo en el que ha acabado ya, del BIM2Twin, liderado por el ECTP francés, en el cual se generaba una Digital Twin Platform, lo que vendría a ser el Digital Twin Environment, pero orientado en la fase de construcción, que eso realmente es el caso más complejo, y en el cual estamos tratando también en el estándar de poder, dijéramos, encontrar la manera de cómo incluirlo dentro del ciclo de vida, ¿no? del edificio. Entonces, aquí hay diferentes herramientas que se fueron desarrollando en el marco del proyecto, siempre desde un punto de vista muy de I+D, muy de piloto, muy de probar en unas fases, dijéramos, de desarrollo temprano, pero que nos permitían, ¿no?, ya apuntar a herramientas que pueden ser necesarias de lo que sería la fase de construcción, que es, como comentaba, la más compleja, incluyendo también
temas de semántica, como una nueva ontología precisamente para ver no, el as design, ¿no? y el as construct, ¿no? y el cómo ha quedado. Entonces, ¿dónde estamos a día de hoy a nivel de los Building Digital Twins o de los Asset Digital Twins? Si me muevo ya más al nombre que finalmente hemos escogido en el Working Group de CEN. Lo que está claro es que a día de hoy hay una falta de unas definiciones estándar, que es en lo que precisamente estamos trabajando ahora. Hay que tener muy claro también cómo generamos no solo gemelos digitales de nuevos edificios, sino también de los edificios que existen. Y cuando hablo aquí de edificios, pero evidentemente puedo hablar también de infraestructuras, que estamos en un sector que la productividad y los márgenes es muy bajo. Entonces, no sé si estamos hablando de aerospace, pues ahí, si al final generar gemelo digital del cohete te cuesta 1 millón de euros, pues tampoco estás hablando de tanto dinero. Pero si estamos hablando de ese orden de magnitud en según qué asset de construcción, pues va a ser imposible, ¿no? de cuadrarlo. Evidentemente, el tema del BIM todavía está en progreso, además con diferentes velocidades, y eso al final, dijéramos, el gemelo digital se apoya también en cómo está el tema de sensórica, cómo está el tema de simulación y evidentemente cómo está el tema de información generada desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? De los planos, que sería el BIM. Y evidentemente, como comentaba, pues a Smart Buildings, ¿no? Smart Buildings, la domótica, Smart Buildings, todo eso se lleva oyendo desde hace muchos años, pero a día de hoy tampoco está tan generalizado y es más, muchas veces se ponen sensores, pero al cabo de 6 meses ya están descalibrados, con lo cual es importante tener en cuenta eso. Y finalmente el uso de simulation models, que en el mundo de la arquitectura y de la ingeniería de la construcción, pues a día de hoy no está tan generalizado como creemos que como debería ser. Entonces, entendemos que hay que moverse del BIM, ¿no? Como el level, cogiendo la célebre imagen, ¿no? de los levels del BIM hacia un digital twin, ¿vale? Y poder, dijéramos, unir todas estas disciplinas que nos permitan tener un mejor decision taking. Y voy un poco a la idea, pues yo creo que me estoy ya excediendo del tiempo. A nivel de cómo están otros países, yo creo que es importante destacar el Digital Twin Hub lanzado en el Reino Unido. Yo creo que el Reino Unido fue ejemplar en cómo gestionó la implementación del BIM a nivel de Reino Unido con su BIM Hub, y ahora han creado el Digital Twin Hub con la misma voluntad de generar el National Digital Twin Program. ¿Vale? De hecho, están ya trabajando con el Apollo Protocol, que llaman ellos, que al final es generar ese potencial marco de datos para poder agregar diferentes gemelos digitales en diferentes jerarquías. Que, aunque es verdad que a nivel europeo se está moviendo mucho el tema de data spaces, que de una manera u otra nos va a afectar como ciudadanos. A nivel de estandarización, aquí tenéis un poco, aunque no está totalmente actualizado, pero lo que sería el mapa de estandarización CEN a nivel de ISOs y de estándares europeos del Technical Committee 442, que es el que generó la ISO la 19650, que muchos de vosotros conoceréis. Y aquí, de hecho, en el 2022 lo pusimos en el 2021 y fue aceptado. Y en el 2000, o fue en el 2022, no, ya no sé. Y creamos el Working Group 9 de Digital Twins, ¿vale? Con lo cual, aquí tenéis todos los Working Groups del Technical Committee 442, hablando de terminología, el Exchange Information, el IDS, Support Dictionaries, este es el Advisory Group, está el de infraestructuras, que es el 6, el 7, que es a nivel de roles horizontales, y competencia o roles profesionales, que es el 8. Y aquí es donde estamos nosotros con el Digital Twin Built Environment, en el cual pues estoy actuando como convenor. Y ya os digo que estamos ahora mismo pues trabajando en generar esa estandarización.
¿vale? Entonces, a nivel de 2023, ya conseguimos generar el primer documento, aunque no se ha publicado hasta bien entrado este año. O sea, al final las cosas de la estandarización, pues es como lo de Palacio, que va despacio. Eh, pero bueno, el primer documento es un technical report haciendo una colección de case studies de Digital Twin de Built Environment que nos permite ya extraer los potenciales beneficios o use cases, ¿no? Casos de uso. Está ya publicado y conseguimos poner en marcha, ¿no? Aquí tenéis, pues, por ejemplo, la colección de los diferentes, creo que eran sí, 35 al final, pero veis que hay desde puertos, estuarios, a edificios, hospitales, terciarios, primarios, puentes, o sea, hay todo tipo de ejemplos en fase de construcción, en fase de diseño, en fase de operación y mantenimiento, en fase de dismantling, o sea, con lo cual es un tema muy interesante. ¿Vale? En cualquier caso, uno de los casos de uso es precisamente el puerto de Avilés, que os mostrará ahora Pablo, ahí Pablo, Sergio, y aquí tenéis un poco el extracto de los casos de uso, ¿vale? De por qué se utilizaba el Digital Twin. Y yo creo lo que era más importante es ver que había más de un caso de uso en la mayoría de ellos. ¿Vale? Se creó también un comité haciendo un poco de mirroring del Comité de Gemelos Digitales Europeo, ¿vale? Y en él estamos trabajando. Entonces, a nivel del New Working Item que propusimos en octubre de 2023 y que estamos ya lanzando para votación, es ese estándar de qué es un gemelo digital en el Built Environment. Estos son los papers o los documentos en los cuales nos estamos basando, como es el White Paper 1 de la BDTA, que podéis conectaros a la BDTA y descargaros sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y estamos cogiendo bastante esta información. Evidentemente también estamos teniendo en cuenta la información de Building Smart, papers importantes como el de Ioannis Brilakis y Rafael Sachs, que se publicó en el 2020 también, donde se habla también de todo el ciclo de vida y cómo generar el gemelo digital. Pues evidentemente, el gemelo digital en la fase de diseño y construcción siempre es un problema de no está el gemelo real, entonces no es un gemelo digital. Y eso al final es una fuente siempre de discusión de cómo llamarlo, ¿no? Entonces, la ISO de Manufacturing y otros documentos también. Este es muy importante porque este se publicó muy recientemente, que es una ISO donde se habla de qué son los gemelos digitales a nivel general, ¿vale? Y con la cual nos hemos tenido que armonizar. Y ya está, espero que no me haya extendido demasiado, aunque creo que sí que lo he hecho. Mis disculpas. Muy bien, Eduard, muchas gracias. Vamos a dar la palabra al siguiente ponente. En este caso es Sergio Vázquez, que de formación es ingeniero, actualmente es gestor de proyectos de investigación y de innovación en proyectos cofinanciados por la Comisión Europea en el programa que todos conocéis, en el programa Marco Horizonte Europa, y trabaja en nuestra empresa asociada IDP en el ámbito de la ingeniería aplicada a los procesos industriales de la digitalización. Además, es profesor asociado de la Universidad Politécnica de Cataluña en la Facultad de Náutica de Barcelona. Pues, Sergio, cuando quieras, puedes comenzar. Vale, perfecto. Ahora, muchas gracias, Araceli, por la presentación. Ahora voy a conectar mi presentación. A ver, Mm. se está cargando. Perfecto, la vemos Mm. estupendamente. Perfecto. Bueno, pues como mi compañero Eduard adelantó un poco, voy a hablar de un caso específico que sería la aplicación de los gemelos digitales que venimos desarrollando en IDP, pero aplicado ya pues a infraestructuras críticas como son los puertos marítimos. Es obviamente un reto muy grande porque un puerto es digamos, un ecosistema físico muy complejo
y también ha permitido pues que se desarrollen de manera digital. Lo que pasa es que está como compartimentado, ¿no? Entonces, la ventaja y desventaja, ventaja, pues exacto, que es un ecosistema diverso, podemos entonces intentar integraciones y a nivel de desventajas, pues esos compartimientos en diferentes ámbitos de trabajo. Estaría el campo de la infraestructura portuaria como sí misma, estaría todo el campo de la logística que se mueve ahí dentro, que cada actor y cada usuario del puerto pues utiliza segmentos de información diferentes, ¿no? No todos están vinculados a la infraestructura, están más orientados al negocio. Entonces, básicamente, pues hay una pequeña definición que me he atrevido a hacer, que es que un puerto marítimo lo podríamos definir como un ecosistema físico y digital, o sea, es las dos cosas a la vez. Y allí se desarrollan unos negocios bastante complejos, ¿no? Con muchos actores que cubren un espectro amplio en todo lo que sería el comercio. Por lo tanto, tienen que ser eficientes, ¿no? Desde el punto de vista de la cadena de suministro. Ese reto pues supone que estas entidades físicas y a la vez vinculadas a lo digital pues sean eficientes, sean rentables, faciliten las operaciones de transporte, que la llegada y despacho de buques y de otros medios de transporte pues sea también eficiente y a tiempo y finalmente pues que los usuarios puedan entregar o despachar sus mercancías a tiempo. Es una, digamos, demanda, ¿no? Del mundo y además a la velocidad que se mueve. Hoy en día es más fácil saber, una vez haces la compra de un producto, ¿no? Por ejemplo, a través de una plataforma como Amazon. Predecir en qué momento va a venir porque ya te hacen una estimación directa y esto a nivel físico a veces se complica, ¿no? Pueden haber demoras y no están vinculadas a lo digital. Por lo tanto, en el momento en que se inicia una compra, pues ya hay un desencadenamiento, ¿no? de procedimientos. Por eso lo llamamos aquí como el movimiento de la rueda del transporte, ¿no? Una vez se emite la factura de compra, pues ya se empiezan a mover los engranajes y a aparecer los actores. Hay una gente que se encarga de digamos, de activar ese proceso y contratar la infraestructura necesaria, no solo a nivel portuario, sino de todo lo que se tiene que mover en la cadena. Básicamente, pues es heterogéneo, ¿no? Es muy heterogéneo. La instalación portuaria tiene una cantidad de elementos físicos y de elementos digitales, donde la información fluye a una velocidad mucho más rápida. Generalmente fluye más rápido que lo que sería el mismo flujo de bienes. Entonces, esa demanda de que haya una sincronicidad nos hace ver que hay mm, una expectativa grande de tener una suficiente infraestructura que garantice todo ese flujo de información dentro de lo que sería el origen y destino del proceso de transporte. Por lo tanto, el puerto debe ser y debe de estar configurado de una manera electrónica, que esté interconectado, que sea inteligente. Y ahora, pues con todo esto de la tecnología de los gemelos digitales, pues podemos ya aproximarnos lo que serían los conceptos de puertos 4.0, puertos 5.0 o el puerto inteligente industrial. De esta manera, pues ya tenemos un ecosistema que es vivo y está en construcción. O sea, prácticamente tener un gemelo digital de una infraestructura portuaria hace que haya que estar modificándolo periódicamente. Hay necesidades de variabilidad, ¿no? En cuanto a terminales, uso de espacios, el acceso de vehículos, los mismos muelles también pueden cambiar. Por lo tanto, esa dinámica hace que el puerto sea siempre un ente en construcción. Ese sería el flujo documental asociado al flujo material de los bienes. Y como ven aquí en la parte superior, pues el puerto no solo es la instalación portuaria, hay unas vías de acceso, unas vías de comunicación terrestre que impacta directamente en la ciudad, o sea que hay una relación fuerte entre el puerto y la ciudad. Luego estaría la conexión marítima, que aquí la infraestructura del transporte es el buque. Aquí ya, digamos, de alguna manera nos olvidamos de lo físico y lo que nos interesa es saber que el buque va a llegar a tiempo a este sitio de destino y en el sitio de destino, pues la infraestructura también debe de estar suficientemente preparada. ¿Cómo lo llevamos entonces al mundo del modelado y el desarrollo de un proyecto
de gemelo digital portuario. Pues básicamente lo mismo que ha comentado Eduard, ¿no? Partimos de una base de unos activos, el puerto, pues digamos, ya es un conjunto de activos existente, o sea que es bastante complejo. Hay información que es muy antigua, prácticamente hay información que viene de mapas y de planos, y llevar eso a un levantamiento 3D es bastante complicado. Esa es otra cuestión que hay que resolver. Si realmente de un puerto nos interesa tenerlo completamente modelado en 3D, muchas veces solo necesitamos la capa geográfica, ¿no? Entonces la geometría es más básica, pero toda esa cantidad de información sobre lo que es la infraestructura, pues debe de estar estructurada. Entonces tendríamos aquí una primera aproximación, que es tener esa colección de activos y mirar si la podemos organizar de manera que nos sirva para todo lo que es la planificación de operaciones, las adaptaciones o modificaciones que tiene que sufrir la instalación, todos esos cambios que debemos afrontar, ¿no? Y finalmente, pues que haya un mantenimiento para que el puerto siga siendo efectivo y eficiente. Por lo tanto, todo esto interactúa con una plataforma en la cual tenemos repositorios de datos y la información debidamente estructurada y la vincularíamos luego a sensores. Toda esa sensórica de lo que sea posible sensorizar, la conectaríamos al gemelo digital. Al final, ¿qué tenemos? Pues la capacidad de medir el desempeño eficiente del puerto. Si se fijan, pues esta imagen un poco así idealizada es lo que estaríamos mirando: grúas, buques, digamos, zonas de almacenaje de mercancía, el acceso a los vehículos que van a transportar los bienes. Todo esto pues hace parte de la cadena y en un solo punto, estamos hablando de un solo extremo. Si podemos tener la capacidad de conectarla a sensores, pues es más fácil predecir que el puerto va a cumplir con sus funciones de manera óptima y eficiente. El caso específico del puerto de Avilés, pues como les comenté, el primer análisis fue saber si la necesidad era un gemelo digital en 3D de toda la infraestructura o realmente qué necesidades tenían, ¿no? Pues al final lo que hemos conseguido es una plataforma bastante robusta en la cual el puerto de Avilés puede desarrollar sus negocios y prestar sus servicios a la comunidad de usuarios. Entonces, partimos de una integración GIS bastante potente. El gemelo digital nos permite visualizar de manera estructurada todas las zonas que hacen parte de los canales de acceso y también de todo lo que serían las terminales. Una de las primeras, digamos, funciones de esta plataforma es vincularlo al catastro. Casi todas las parcelas que el puerto de Avilés gestiona dentro de su infraestructura tienen que cumplir pues, con la normativa catastral, tienen que estar identificados los predios, el uso que se les va a dar, qué tipo de usuarios los van a utilizar, a quién se le concede, ¿no? Entonces es una información bastante compleja y la pudimos relacionar directamente con la capa GIS del gemelo digital del puerto. Por lo tanto, aquí hay una componente bastante buena en el sentido de que el puerto de Avilés ahora puede gestionar de una manera más ágil las concesiones y las puede renovar. Si han terminado, a quién se las puede adjudicar en una nueva oferta que haya de ellas, ¿no? Si hay que hacer planes especiales para, digamos, modificar esas terminales o estas áreas específicas, pues también podemos tener ese tipo de proyectos, digamos, integrados dentro de la plataforma y pueden servir de soporte porque ellos se van retroalimentando de acuerdo al progreso que lleven las obras, ¿no? Un poco el gemelo digital que comentaba Eduard con el Bean2Twin, era ese, poder gestionar todo el proceso en fase de construcción. O sea que esto es muy importante. Aquí se pueden generar planificaciones, diagramas de Gantt, mirar si se está cumpliendo con las entregas a tiempo, porque aquí la demanda es muy rápida, o sea, la urgencia de un potencial concesionario a saber si su terminal está en condiciones es bastante urgente. Por lo tanto, tenerlo gestionado desde el gemelo digital es bastante ágil. Eh, Tenemos también la opción de que el puerto de Avilés gestione todos sus activos, ya no solo las terminales, sino todos los elementos que hacen parte del puerto. Un puerto debe tener también información acerca de todo lo que conduce a la señalización, digamos, a que todo lo que se mueve por la infraestructura lo haga de manera segura. Entonces, no solo son barreras de acceso, semáforos,
señalización de vías, sino también ayudas a la navegación, que esto es bastante complicado. Aquí estaríamos integrando información que viene de una red estatal, como puede ser puertos del Estado, ¿sí? Todo este tema debe de estar integrado dentro de la plataforma. Esto ya lo he comentado, que serían los proyectos de inversión y ajenos y propios. Y luego, pues este es un reto todavía más grande, el de poder conectar lo que es el gemelo digital a lo que es la capa de negocio. La capa de negocio es muy compleja, ya vimos en las transparencias iniciales la cantidad de actores que hay, ¿no? Hay agentes de transporte, hay transportistas de camiones, hay trenes, están, digamos, los mismos agentes de aduanas. Toda esta información tiene que fluir a través de un sistema común. Originalmente, pues se han diseñado los sistemas de comunidad portuaria, pues muchas capas de esa información que se mueve a través del sistema de comunidad portuaria se puede traer al gemelo digital, porque lo que hace es garantizar que la gestión de los espacios sea más óptima en términos de lo que es la demanda y la oferta de estos servicios. Una de esas plataformas es Integrados, digamos, ha estandarizado puertos del Estado a nivel de la Red Nacional de Puertos de Interés General y por lo tanto, pues nosotros logramos vincular muchos de esos negocios a la plataforma. Se puede ver entonces en tiempo real la ocupación de contenedores o de mercancía que se está despachando hacia buques o hacia el hinterland, en la parte ya logística interna. Y ya finalmente, pues lo que hicimos fue que algunos edificios, digamos, interesantes dentro del puerto de Avilés sí que estuvieran en modelo 3D, ¿no? Aquí, pues, algunas instalaciones necesitan estar monitorizadas a nivel de suministro de algunos servicios, como puede ser el agua, la electricidad. También tener un conocimiento sobre el estado del edificio. En los puertos los edificios sufren bastante por el ataque medioambiental, ¿no? De las condiciones tan duras que sufren. Por lo tanto, monitorizar algunos edificios es bastante importante. Por lo tanto, aquí el género digital del edificio administrativo está orientado al mantenimiento del mismo y digamos, de su manera de funcionar eficientemente en términos de los consumos de electricidad y agua y otros, por ejemplo, vinculados al acondicionamiento o al confort. Aquí el gemelo digital se vuelve un poco más complejo también porque el repositorio tiene que estar de alguna manera vinculado de una manera directa y dedicada. Por lo tanto, hay información que es temporal y vendrá al repositorio, luego se podrán hacer consultas, pero hay otra información que sí debe de estar permanentemente disponible. Por lo tanto, la demanda de espacio de almacenamiento de información es muy, muy, muy alta. Y pues nuevos proyectos que se puedan incluir parten de la base de una información que ya viene de los planificadores, de cómo van a disponer de las áreas. Entonces hay unos modelos iniciales en AutoCAD, por ejemplo. La ventaja es que hoy en día ya tenemos herramientas de diseño compatibles, ¿no? Con lo que sería el modelado en BIM. Por lo tanto, geometrías básicas las podemos levantar luego en 3D de acuerdo con el trabajo que han ido haciendo los diferentes departamentos de desarrollo de la infraestructura portuaria. Finalmente, pues, ¿qué nos plantea como retos el desarrollo del gemelo digital en instalaciones portuarias? Lo que podríamos dibujar para el futuro, que haya una manera de integrar, pues, todos los sistemas de comunidades portuarios, ¿no? Esto es bastante complejo por la heterogeneidad de actores. La integración de la información, ¿no? De sistema de gestión de terminales, porque las terminales son autónomas, tienen sus propios sistemas eh, de gestión económica o de negocio. La conectividad con otros sistemas, ¿no? De comunidad ya a nivel de transporte, la parte logística, la parte de trenes, eso también es un reto bastante complejo. Conectividad con procesos de intercambio de información entre buques y tierra. Eso también es bastante complejo porque hay unos estándares que no están sujetos a temas geométricos. Y finalmente, pues la monitorización del tráfico multimodal para que haya una gestión también al mismo tiempo del medio ambiente. Como les comenté hace un momento, pues los puertos sufren bastante precisamente por esa heterogeneidad de modos de transporte, buques, camiones, trenes, todos ellos de alguna manera contaminan con ruido, con emisiones. Por lo tanto, se pueden implicar, integrar elementos
de sensórica, observación de la Tierra, modelos de evolución de contaminantes, y todo esto se puede visualizar dentro de la plataforma. Por lo tanto, serían los puntos de desarrollo. Muy bien, pues por mi parte sería todo, y ya pues en el momento en que nos den la palabra para las preguntas, aquí estaré disponible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Pues vamos a continuar con nuestra última interviniente, que va a ser Gloria Calleja, de nuestra empresa asociada CEMOSA. De formación, Gloria es licenciada y doctora en Ingeniería Industrial. Finalizó su doctorado en un programa interuniversitario de tecnologías de climatización y eficiencia energética en edificios, y su tesis se titula Incertidumbres en las simulaciones energéticas de edificios aplicadas a la rehabilitación sostenible. Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de eficiencia energética que abarcan la edificación y la digitalización, financiados tanto por la Unión Europea como por el Gobierno de España y por autoridades regionales. Y sin más, cuando quieras, Gloria. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Modo presentación. Confirmarme. Perfecto. Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la introducción y por la organización del webinar, y es un placer para mí estar aquí presentando uno de nuestros trabajos. Muy rápidamente introduzco CEMOSA para que se entienda el contexto en que surge este caso de uso y esta tecnología, en caso de que alguien no nos conozca. Nosotros nacimos como empresa familiar hace más de 50 años en Málaga. Somos una empresa de ingeniería y control de calidad, y actualmente pues somos unas 1.200 personas distribuidas en 20 países, tanto de Europa, Latinoamérica y Asia. Nuestros servicios los estructuramos en ingeniería, geotecnia, control de calidad, edificación, seguridad y salud, certificación, sostenibilidad e investigación y desarrollo. Y bueno, solemos decir que hacemos todo alrededor de la construcción, excepto la construcción en sí, ¿no? Tenemos una visión de que queremos contribuir a tener edificios e infraestructuras más sostenibles, resilientes y mejor gestionadas, y por eso en los últimos años pues, hemos tenido mucha actividad de investigación e innovación aplicando tecnologías digitales. En este contexto surge nuestra plataforma Zenbox, que es una plataforma de gemelo digital para la gestión de activos, y tiene 3 verticales. La primera, que es la que yo aquí voy a mostrar hoy, es Zenbox Building para edificios. Tenemos otra que es Zenbox Infra para infraestructuras del transporte, tanto carreteras como puentes, como túneles, etcétera. Y recientemente estamos creando una tercera vertical que aún está un poco verde, que es Zenbox Grid, más centrado en Smart Grids, ¿vale? Entonces, me gusta empezar explicando qué tipo de gemelo digital tenemos dentro de Zenbox Building, porque hoy en día mucha gente, todos hablamos de gemelo digital y a veces cada uno nos referimos a un concepto diferente. Entonces, si utilizamos el concepto de gemelo digital con los niveles de Autodesk, hay diferentes niveles, utilizando ese de referencia, pues nosotros tenemos un gemelo nivel 4, donde el nivel 1 sería el gemelo descriptivo, que es una versión editable del activo construido, en este caso el edificio. El nivel 2 es un gemelo informativo que incluye una capa de sensorización. El nivel 3 es el gemelo predictivo que procesa esos datos y ya da cierta información, y el nivel 4, que sería el gemelo integrado, que permite simular escenarios y plantear análisis de qué pasaría así, ¿no? El nivel 5, que no es parte de Zenbox Building, sería el gemelo autónomo, que ya es capaz de tomar decisiones en nombre del usuario, ¿no? Entonces, nuestro nivel 1 dentro de Zenbox Building sería los datos estáticos del edificio modelados en BIM. Nuestro nivel 2
sería esa capa de datos dinámicos del edificio que recopila datos en tiempo real sobre la operación del edificio y que esos datos vienen de sensores distribuidos por todo el edificio. El nivel 3 son procesamientos de datos que nosotros hacemos para dar puntuaciones dinámicas sobre el funcionamiento del edificio, alarmas en este caso de eficiencia energética, otras veces de patologías. Y el nivel 4 pues incluye modelos de comportamiento energético muy precisos porque están calibrados con los datos que recopilamos en tiempo real y se ajustan mucho a la realidad, que nos permiten llevar a cabo simulaciones y análisis de qué pasaría si, por ejemplo, nos permiten simular medidas de ahorro energético, ¿no? En el caso de uso que presento a continuación. El caso de uso que traigo hoy aquí es un edificio de oficinas, pero en Málaga, que en la parte baja también tiene laboratorios. Entonces tiene unos 6.400 metros cuadrados de superficie construida, una planta sótano donde hay un garaje, la planta baja hay un laboratorio grande y algunos otros laboratorios pequeños y una parte de oficinas. La planta primera y segunda son oficinas, hay una oficina diáfana grande y luego algunos despachos que son una especie de peceras. Y en la planta tercera hay oficinas y también salas de reuniones. Pues por dar un poco más de información de las instalaciones, el sistema de climatización es de agua, la producción es con enfriadora y bomba de calor, tiene 4 unidades de tratamiento de aire y también fan coils distribuidos por el perímetro del edificio. Algunas funcionalidades del gemelo digital que hemos desplegado en este edificio, pues te permite visualizar datos históricos y en tiempo real sobre, en este caso, energía y calidad del ambiente interior. Aquí, bueno, pues vemos que también puedes consultar los históricos. Además, te permite ahora hacer análisis y control de la energía y la calidad del aire en tiempo real, pues haciendo clic en esos botones te da una visualización de cómo está el edificio con mapas de calor que siguen pues un código de colores si se sale del confort o si se gasta más de lo que debería, y también te permite hacer una inspección remota y visualización de datos estáticos y dinámicos del edificio, te permite navegar por el modelo 3D del edificio. Si encuentra un sensor, le hace clic y te trae los datos que ese sensor está midiendo en ese momento o en histórico, y también pues los datos estáticos modelados también te los permite. Otra funcionalidad es que genera alarmas, en este caso de eficiencia energética. Por ejemplo, pues la iluminación se ha quedado encendida cuando no había ocupación en ese espacio o hay suficiente inercia en el edificio y puedes apagar los fan coils. Otras funcionalidades que tiene este gemelo digital, pues puntúa de forma dinámica el funcionamiento, en este caso la eficiencia energética del edificio por tipo de consumo, aire acondicionado, equipos, iluminación, y también por localización según sea todo el edificio, planta baja, primera planta. También compara el edificio con un edificio de referencia, que es un edificio como el real, pero suponiendo una operación y un mantenimiento con alta eficiencia, y eso te permite visualizar qué margen de mejora tiene el edificio, y bueno, y con esas simulaciones te permite evaluar con mucha precisión medidas de ahorro energético. Me gustaría resaltar que detrás de esta interfaz de usuario, que es vistosa y amigable, pues hay mucha monitorización. En este caso, en este edificio se monitoriza y registra cada 5 minutos a nivel de edificio los consumos energéticos total, refrigeración, calefacción, ventilación, iluminación y otros consumidores, y también el ambiente exterior de temperatura, humedad, CO2 y radiación solar. Y a nivel de planta y oficinas, pues los mismos consumos energéticos, ¿no?
y además el ambiente interior, temperatura, humedad y CO2. Y además se están recogiendo también algunas temperaturas cercanas a las fachadas, ¿vale? En este caso, en este edificio, pues bueno, la información de esos sensores distribuidos por todo el edificio nos lo traemos utilizando MQTT, pero esto depende del edificio. Pues en la estación María Zambrano de Málaga, la estación de ferrocarriles, pues en ese caso, en vez de MQTT, pues utilizamos una API, ¿no? Depende de la instalación de sensores o del sistema de control, pues los datos en tiempo real nos los traemos de una manera u otra, ¿no? Además, hay unos modelos, en este caso modelos energéticos, muy precisos, que mediante un módulo que se ha desarrollado y que está integrado en el gemelo digital, que se ha desarrollado en Python, se calibra automáticamente y continuamente para ajustarse a los datos de sensores que recopilamos, de manera que somos capaces de representar con mucha precisión el consumo y las temperaturas reales del edificio. En la gráfica pues se presenta el consumo real, que sería la curva azul, el consumo del modelo sin calibrar, que sería la curva roja, y luego el consumo calibrado de forma automática y continua, que sería la curva verde, y se ve pues que se ajusta mucho a la realidad, ¿no? También detrás, como ya he comentado antes, hay un edificio de referencia. El edificio, si tenemos el edificio calibrado, que sería este, y que se ajusta mucho a la realidad, generamos un edificio de referencia, pero es un edificio que es completamente asequible de alcanzar. No es como el edificio de referencia que se utiliza para temas de certificación energética, que a lo mejor incluye cambios muy significantes en la envolvente. En este caso, el edificio de referencia significa que a lo mejor las consignas de temperatura pues se ajustan a lo que dice la normativa, que se ajusta pues los COP, las temperaturas de impresión de las máquinas, suponiendo un mejor mantenimiento del edificio. Si las infiltraciones pues son mayores de la adecuada, se ajustan también. Los horarios de ocupación, de iluminación y climatización, a lo mejor se ajustan a la ocupación, ¿no? El edificio de referencia son unos cambios que son asequibles en el uso del edificio, ¿no? De manera que la comparación entre ese edificio de referencia y el edificio real te permite ver cuánto potencial de mejora, de ahorro energético o de mejora en el confort, en este caso, se puede conseguir, ¿no? Y además, comparando ese edificio de referencia con el edificio calibrado, pues se da una puntuación, como he comentado antes, total del edificio por tipo de consumo y por localización también, ¿no? Para que bueno, pues se pueda dar información para intentar mejorar el comportamiento y el mantenimiento del edificio. Tanto la calibración como la puntuación pues se hacen en este edificio. Se ha visto que las cosas no cambian mucho en 2 semanas y se ha programado cada 2 semanas. Pero se puede hacer cada semana, incluso a diario. Lo que pasa es que en el caso de este edificio pues se ha visto que no, o sea, que con una calibración cada 2 semanas pues se mantiene bien ajustado los modelos que tenemos, ¿vale? Y bueno, y al ajustar muy bien la realidad, pues cuando se plantean medidas de ahorro, cuando se evalúan medidas de ahorro, como el cambio de la bomba de calor, que está un poco antigua a una más nueva, o el incorporar un sistema de recuperación de calor, o el instalar una regulación de la iluminación, pues esas estimaciones son bastante fiables y, por tanto, el riesgo de inversión se reduce bastante, ¿no?
¿Cuál ha sido la experiencia en este edificio? Pues bastante temprano se identificaron ineficiencias del tipo que tanto la bomba de calor como la enfriadora, al ser un edificio que por la noche está prácticamente vacío, pero hay ciertos laboratorios que tienen que estar acondicionados con una demanda mucho menor que durante el día, pues tanto la enfriadora como la bomba de calor, según la época del año, por la noche arrancaban y apagaban pues cada 5 minutos, lo cual no es recomendable para la vida de los compresores. Entonces se identificó eso y se decidió cambiar el control de la enfriadora y la bomba de calor para que esto no sucediera, para intentar alargar la vida de esos compresores. Otras ineficiencias que se detectaron bastante pronto fue que había potencia de fan coil por las noches, se quedaban tanto los fan coil como la iluminación encendida por la noche, y esto es porque aunque el edificio tiene un sistema de control, cuando que se apaga pues al final de la jornada laboral, cuando alguien se queda en el edificio, pulsa manualmente pues la iluminación de esa planta o los fan coil de esa planta, y luego se olvida apagarlo, ¿no? Entonces se queda encendida toda la noche, y bueno, esta es una alarma que sale con frecuencia y que bueno, pues dando esa información se pretende que cada vez vaya a menos ese comportamiento, ¿no? Y luego, pues, una alarma de eficiencia energética que también por el clima de Málaga que hay sale con frecuencia, sobre todo al principio, era bueno, que había muchos momentos en los que los fan coils se podían apagar, y porque había suficiente inercia en el edificio para mantener el confort y se puede ahorrar energía, ¿no? Bueno, estos son 3 ejemplos de ineficiencias que se detectaron al principio, y bueno, luego ya después de un año en que se desplegó este gemelo digital en el edificio, pues se hizo una evaluación, ¿no? Y entonces este gemelo digital se utiliza tanto por la propiedad del edificio como por los usuarios del edificio, como los responsables de mantenimiento y también las personas encargadas de hacer la auditoría energética de este edificio, que tiene obligación de renovar esa auditoría energética cada 4 años, ¿no? Entonces, lo que se vio es que el tiempo de auditoría energética de renovación, no la primera vez que se hace auditoría, sino cuando se renueva cada 4 años, se ha reducido casi un 67%. La precisión de los modelos energéticos en cuanto al consumo mensual se ha mejorado un 20%. El ahorro energético que se ha conseguido, pues se ha conseguido reducir el 25% las horas de comportamiento ineficiente de los usuarios, y se ha reducido en cuanto a la producción de climatización, es decir, en cuanto al consumo de enfriadora y bomba de calor, se ha reducido el consumo un 4%. Las tareas de mantenimiento críticas se han reducido un 25%, y en general la satisfacción de los usuarios es de un 72,3% de los usuarios le han dado una puntuación entre 7 y 10 al gemelo digital, ¿vale? Ese es un resumen de la evaluación que se ha hecho, y bueno, por concluir, el valor añadido identificado del gemelo digital para auditoría energética avanzada y continua que se ha desplegado en este edificio es que, en la auditoría energética inicial que mencionaba antes, pues se da a los expertos en energía y edificio una mayor automatización y modelos energéticos más precisos para evaluar las medidas de ahorro de energía. En cuanto a la auditoría energética de renovación, se ha dado también una mayor automatización, unos modelos más fiables y mucha información durante ese periodo de tiempo
que no ha llegado todavía a 4 años, pero que ya son casi 2 años, para identificar problemas y posibles mejoras. Pero además se le ha dejado pues tanto a la propiedad como a los usuarios, como a los responsables de mantenimiento, entre esa auditoría energética inicial y la de renovación, donde normalmente una empresa como Cedemosa no aporta información al cliente, pues en este caso se le ha dejado una herramienta, que es el gemelo digital, que le hace una auditoría energética intermedia y continua, dando información tanto a los responsables de mantenimiento como a los usuarios de edificios para mejorar el funcionamiento del edificio, el mantenimiento y el comportamiento de los usuarios hacia la eficiencia energética. Y aquí acaba mi presentación. Muchas gracias por la atención y quedo disponible para las preguntas. Muchas gracias a ti, Gloria. Pues vamos a pasar a esta parte del coloquio, que a mí me surgía alguna pregunta de las 3 intervenciones que hemos tenido y que os quiero hacer a los 3. Y sería, ¿cuáles veis vosotros que van a ser los desafíos y también las oportunidades de los gemelos digitales en la gestión de edificaciones? De Bueno, todo tipo, porque no solo edificios como tal de oficinas y demás, sino edificaciones como un aeropuerto, una estación, yo creo que sobre todo interoperabilidad y temas de privacidad y ética. Al final, cuando pensamos gemelo digital, siempre pensamos en la casa de otro. Nadie piensa en el gemelo digital de tu casa. Eso es lo más cercano al gran hermano que podemos tener. Entonces, es algo muy importante también ver dónde se guardan esos datos, de qué manera y quién tiene acceso y cómo puede hacer uso, ¿no? Y después la interoperabilidad, pero claro, cuanto más interoperable, más peligroso es también, dijéramos, esa tecnología. Pero lo que está claro es que hay que evitar silos de datos en los cuales la gente o los profesionales o no profesionales tomamos decisiones solo viendo una parte, ¿no? Hay que tener una visión global a la hora de poder tomar una decisión colegiada y eficiente. no sé si... Pues por añadir, estoy completamente de acuerdo con los 2 retos que ha planteado Eduard. Y por añadir otros más, un problema que nosotros no estamos encontrando, que yo espero que con el tiempo desaparezca, pero son los costes en monitorización cuando los edificios no están suficientemente monitorizados. Yo espero que ahora con el tiempo pues los edificios o infraestructuras van a estar cada vez más monitorizados y esto va a ser un reto menor, pero a día de hoy eso supone una inversión que, bueno, que es un reto. Y luego otro tema que nosotros nos estamos encontrando es la disponibilidad de datos en tiempo real y con calidad, por el tema de que a veces en los edificios sobre planta, pues sí, va todo bien, pero por ejemplo nosotros ahora estamos planteando el gemelo digital en una estación de metro en Delhi, en India, y claro, ahí la transmisión de datos y la disponibilidad de datos en tiempo real, pues es un reto. Me puedo imaginar. ¿Alguna otra cosa, Sergio? No tienes el micrófono, perdona, que no te oímos. Sí, disculpa. Decía Ahora. que además de lo que comentan los 2 compañeros, pues yo creo que también es muy importante que esos modelos de información sean lo suficientemente robustos con información o con datos previos o los actuales que se generen de acuerdo a los nuevos proyectos para todos los temas de circularidad y disposición final de residuos, porque muchas veces hay que renovar un edificio, por ejemplo, una infraestructura, la información que hay es escasa, hay que hacer levantamientos, no se conoce información sobre los materiales, intervenir en esa obra es muy difícil. Nos ha tocado proyectos en los que la intervención ha sido un sobrecoste que no se esperaba, o sea que eso puede afectar directamente un proyecto, ¿no? Un proyecto inicial que tenía una expectativa de presupuesto
multiplicarse bastante. Entonces, esa información, luego de también cómo disponer de todos estos materiales al final, eso puede estar incluido en el modelo de información. También facilitaría, ¿no? Desmontaje, renovaciones, actualizaciones. O sea que para mí es un reto también que hay que tener en cuenta. Muy bien. Nos hacen también, para Sergio, nos hacen una pregunta específica respecto al proyecto del puerto y nos dice que cómo se ha realizado la integración de la información GIS con el resto de los datos que tiene tu gemelo digital. Si está sobre la API o es SRI. A ver, ese es RIP. Lo que pasa es que ya hay un plugin que facilita la carga. Ah, Entonces, claro, ahora mismo, de hecho, Eduard quizás en algún otro momento lo ha explicado, esa vinculación HIS-BIM quizás va a ser también uno de los elementos de desarrollo futuro potentes, ¿no? Ahora pues hay una serie de librerías que son compatibles entre los dos mundos, pero hay que hacer desarrollo. En nuestra empresa pues hay un compañero o un equipo de compañeros que se dedican precisamente a eso, a poder vincular de manera. Lo que pasa es que ya funcionalidades que eran, digamos, de acceso más libre, pues Esri las tiene más, un poco más controladas, pero controladas. Vale. Muy bien. Nos hacen otra pregunta para Edward y nos dicen que el nivel, que cómo ve él el nivel de conocimiento e implementación de gemelos digitales en España respecto a otros países que forman parte de vuestro entorno. Yo creo que estamos en un buen nivel. Y no, o sea, es complejo, decirlo, pero al final o sea, veo que hay muchas iniciativas similares en Francia, sí que es verdad que, por ejemplo, en el Reino Unido está mucho más estructurado, pero porque viene de una estructuración ya directamente como a nivel británico, ¿no? Del propio ministro de Fomento De la del Reino propia. Unido. Dice, el camino va por aquí, igual que lo hizo en el 2010, diciendo Inglaterra o Reino Unido tiene que ser una potencia mundial en BIM. Evidentemente después eso les consigue contratos en Middle East y en India. Claro, ¿no? Se ponen ellos a generar estándares y todas estas cosas, pero al final la ISO, la 19650, viene directamente de La Paz, la 1124 creo que era, una cosa así, ¿vale? Que en el 2013-2014 estábamos todo el rato hablando ¿cómo se llama? El Employee Information Requirements, el BIM Execution Plan, el Common Data Environment, todas esas palabras vienen precisamente de ese ecosistema británico y lo que están intentando es simular algo similar. En Holanda me consta que están muy adelantados también y sobre todo a nivel de ciudades, con Rotterdam, por ejemplo, ya como por su segundo modelo de gemelo digital de la ciudad. Porque dijéramos a nivel de Smart Cities sí que, y de Urban Digital Twins sí que hay mucho movimiento. Pero llevan muchos años con el tema de Smart Cities. Pero Les interesa. sí, pero cuando te metes ya dentro de edificación, es un pan que si es que a nivel BIM cuesta mucho todavía de que sea multidisciplinar, ¿no? Y claro, tienes muchas subcontratas, unas sí que a lo mejor están digitalizadas, pero otras no. Eh, Hay clientes que lo agradecen, otros que ni siquiera saben ni cómo utilizarlo. Lo valoran, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, al final, y ahora me pongo el sombrero de ingeniería, cuando te mueves a trabajar con BIM precisamente es para optimizar tus procesos y para darle un mejor servicio al cliente, ¿no? Evitándote errores después en obra. Muy Pero bien. bueno, aquí al final el hecho es intentar utilizar todas esas herramientas de digitalización para, Para tomar para, decisiones, ¿no? La para mejor tomar decisión. decisiones. Y también yo creo lo que ha comentado Gloria, ¿no? Al final poder estar también después en casa del cliente dando otros servicios que hasta la fecha no teníamos. Yo creo que No eso se es un tema estaba. muy interesante. Muy bien. Pues vamos a ir ya con una última pregunta que nos hacían y qué potencial tiene, le veis vosotros a medio o largo plazo la aplicación del gemelo digital en la edificación tanto sostenible como eficiente.
a medio y largo plazo, porque a corto ya lo estamos viendo. A ver, yo creo que al final o sea, el ejemplo de Gloria yo creo que lo que ha mostrado al Lo deja final, claro, ¿no? ¿no? Estás calibrando el modelo de simulación, vinculándolo con sensores, eso te permite también tener los sensores calibrados, con lo cual estás optimizando la simulación o sea, estás optimizando la operación del edificio. A nivel portuario, estás optimizando la gestión portuaria, te puedes meter también en temas de simulación logística, ¿vale? Entonces, al final, todo lo que es optimización es sostenibilidad y como comentaba Sergio, al final, si tú vinculas toda la información de los materiales que tienes en el edificio, eso te permite también después una posterior recuperación. Te comento que al final todas las catedrales medievales o la mayoría utilizaban las murallas romanas y edificios romanos para construirse. O sea, al final no es tan nuevo lo de reutilizar. Pero sí. No sé si Gloria o Sergio quería añadir algo más. Bueno, pues nada, yo creo que el gemelo digital permite evaluar tanto los edificios como la infraestructura de forma continua y dinámica, con una foto que es la que corresponde en cada momento y no, por ejemplo, en el tema de certificados energéticos de edificios, se utiliza la foto en un momento dado y luego, pues a lo mejor 5 años después ese edificio tiene una etiqueta energética que no tiene nada que ver con la realidad actual de ese edificio, ¿no? Y sin embargo, si esa certificación en el futuro se apoya en el gemelo digital, pues realmente corresponde a la realidad de ese edificio o de esa infraestructura. Y esa evaluación continua y automática yo creo que es clave para la transición digital y verde que se busca en Europa de la edificación de la infraestructura y de todo, ¿no? Muy bien. Bueno, yo finalmente añadiría, también no lo hemos mencionado, pero el tema también de los policy makers y toda la gente que está involucrada a la hora de, digamos, aprobar ciertos proyectos, ¿no? Tanto nuevos como renovaciones. Nos encontramos que la administración pública necesitaría un equipo de expertos si todo va a ser diseñado en BIM, que no los tiene. Entonces, una plataforma de gemelo digital facilitaría, ¿no? Visualizar muchos datos sin tener que ser expertos en arquitectura e ingeniería para tomar decisiones, ¿sí? Frente a un proyecto que pueda afectar directamente una parte de una ciudad o un municipio. Por lo tanto, yo ahí veo un gran, digamos, avance hacia el futuro a largo plazo, donde habrá una integración, donde tendríamos unas herramientas de toma de decisiones muy potentes sin necesidad de que la gente que está involucrada en la administración pública tenga que ser una experta en BIM o en ingeniería, ¿no? Sería un poco lo que yo veo. Muy bien. Bueno, nos comentaba uno de los asistentes a nuestra pregunta anterior que Estonia también va muy por delante en gemelo digital y que sería interesante ver esa capa de integración entre la parte gubernamental y la integración en las ciudades. Bueno, pues con esto vamos a finalizar ya que nos hemos pasado un poquito del tiempo y agradecer a Eduard, a Sergio y a Gloria por darnos a conocer todas las novedades del gemelo digital y también a Fidel, el coordinador del grupo de trabajo de la Comisión de Servicios Tecnológicos y sobre todo también a Alberto de mi equipo, que es el alma de la comisión y ha hecho posible este webinar. Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros y un saludo. Un Muchas saludo, gracias. gracias. Muchas gracias a Hasta vosotros. luego. Muchas gracias.